Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es para mí un profundo honor como vicepresidenta del Colegio de Abogados dar apertura a este ciclo de conferencias en el marco del Mes de la Mujer, un mes que nos invita no solo a conmemorar, sino a perseverar, a revisar y a reflexionar. Cada marzo el mundo vuelve su mirada en este 8 de marzo, fecha reconocida por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Pero más allá de la fecha, este mes nos interpela como profesionales del derecho, como operadores del sistema de justicia y sobre todo como comunidad. Hablar de mujeres en el ámbito jurídico es hablar de historia, de luchas y de conquista. Recordemos a la primera abogada en la Argentina, la doctora María Angélica Barreda, primera en matricularse, luego una contienda judicial, que tuvo que encarar porque se le negó la matriculación. Entonces, ella es nuestro punto de partida, muy importante en este contexto histórico que estamos relatando. Además de que también queremos conmemorar a tantas colegas, abogadas con talento y perseverancia que fueron ocupando funciones y espacios que durante mucho tiempo les fueron negados. El acceso formal a la profesión no siempre implicó igualdad real de oportunidades. Hoy contamos con la presencia de muchas mujeres en todos los ámbitos, en nuestros estudios jurídicos, en la magistratura, en las facultades y en distintos ámbitos de funciones. Tenemos colegas que son funcionarias públicas, funcionarias judiciales, están al frente de aulas. Entonces, conmemoramos a todas ellas y a todas quienes estamos en las trincheras defendiendo derechos de nuestros clientes. Sin embargo, sabemos que aún persisten brechas en el acceso a cargos de decisión, en la distribución de tareas de cuidado, en nuestro ambiente doméstico, en la valoración económica de nuestro trabajo y en lo que hace a la violencia y discriminación. Desde este colegio asumimos el compromiso de promover una agenda concreta, impulsar igualdad de oportunidades, fomentar liderazgos femeninos, acompañar a las jóvenes colegas en sus primeros pasos profesionales y trabajar activamente por un ejercicio del derecho con perspectiva de género. Este ciclo de conferencias no es simbólico, es un espacio de formación, de diálogo y de construcción colectiva. Queremos que sea un ámbito donde se escuchen voces diversas, donde se compartan experiencias, vivencias y donde podamos debatir con rigor jurídico y sensibilidad social los desafíos actuales. Como abogados y abogadas tenemos una responsabilidad concreta y especial. Somos quienes interpretamos, aplicamos y muchas veces ayudamos a transformar las normas. Quiero dirigirme especialmente a las jóvenes colegas que nos acompañan, que sepan que este colegio es su casa, que sus inquietudes son nuestras inquietudes y que necesitamos su energía, su compromiso, sus ganas y todo ello para construir una profesión más justa, más humana y más igualitaria. Que este mes no sea solo de conmemoración, sino un punto de partida. Que cada conferencia de estas que encaramos todos, que encararemos todos los jueves de marzo, nos deje preguntas incómodas, nuevas herramientas y sobre todo la convicción de que la igualdad no es un ideal abstracto, es una tarea diaria. Entonces declaro formalmente abiertas este ciclo de conferencias por el Mes de la Mujer, agradeciendo profundamente la presencia de todos. Y hoy contamos con la especial colaboración de la doctora Marta Elialtabe, que nos compartirá la importancia y el valor de la jurisprudencia en torno a los derechos de las mujeres. Es necesario es necesario esto para que se efectivicen fallos judiciales en las peticiones que hacemos los abogados en los estrados judiciales y se puedan concretar de esta manera las normas, aportándonos la doctora Marta Altave algunos casos jurisprudenciales actualizados. La doctora Marta Eli Altave podría decir que una gran profesora, una gran profesional y una gran magistrada. Es doctora en Derecho, ya ateniéndome al texto que usted me envió, doctora. Es doctora en Derecho, es jueza de la Cámara de Apelaciones con competencia administrativa y electoral de la provincia de Corrientes. Es profesora de Derecho Constitucional, ex vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, ex presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, hoy presidenta honoraria de la misma, ex vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, hoy vicepresidenta honoraria del mismo, expositora de la Diplomatura Judicial en Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, capacitadora judicial, coautora de la Ley de Ministerio Público de la Provincia de Corrientes, vigente desde el año 2000. Quiero agradecer también la especial presencia y acompañamiento de funcionarios del Poder Judicial
y de la facultad, los doctores Juan Chauvet, la doctora Marisa Españolo, la doctora Graciela Liceico, la doctora Dinúbila, la doctora Cristina Vigay. Eh, Así que agradezco a todos la presencia y por acompañarnos e invito a que todos los jueves nos acompañen con distintas propuestas que vamos a estar publicando y comunicando. Y bueno, doctora, el auditorio es suyo. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la presencia, les agradezco infinitamente porque sin público no hay charlas, no hay conferencias, así que les agradezco que estén hoy en el auditorio. Especialmente quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados por haber apoyado, aprobado, en fin, esta iniciativa que implica que todos los jueves, perdón, del mes de marzo se toquen temas atinentes a los derechos de las mujeres, a la problemática de las mujeres. Eh, También quiero agradecer a Juan Pablo Reinafé, que tengo el honor de que además de ser un abogado en la matrícula, es docente de la cátedra a la que pertenecí muchos años y es un profesor de Derecho Constitucional también. Y es quien me invitó a participar de este ciclo. Quiero agradecer a Carolina Grillo, que tuvo la deferencia de comunicarse conmigo, están en toda la logística y demás, así que muchas gracias al equipo que hace posible que podamos estar acá, a toda la gente que participa y que hace posible esto, y por supuesto vuelvo a reiterar mi agradecimiento al público. Yo elegí este título, Visión jurisprudencial de los derechos de las mujeres, porque el tema de la jurisprudencia en el ámbito que a nosotros nos compete, que es el ámbito en el que vamos a hablar ahora, que es el campo del derecho, tiene una importancia vital. ¿Por qué aclaro esto del campo del derecho? Bueno, porque en realidad la operatividad de todo ese plexo normativo que existe en nuestro país, que es la Argentina, es posible, se tiene que realizar de parte de todos los poderes del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y también de eh, en todos los estamentos de poder. Es decir, cuando hablamos del Estado, hablamos del Estado nacional, del Estado provincial y del Estado municipal. Bueno, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos olvidemos que la Federación Argentina está conformada por cuatro esferas de poder: el Estado nacional, el Estado provincial, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1994. Entonces, el de la operatividad, la efectivización, como decía la doctora Grillo, de esa cantidad de normas nacionales, internacionales, llamémoslas constitucionales, convencionales u ordinarias, solo es posible a través de los operadores que hacen posible esa aplicación. En el ámbito legislativo, bueno, justamente dictando normas acordes con ese plexo normativo superior, ¿no? Constitucional, convencional, etcétera. En el ámbito del Poder Ejecutivo, en todo lo que tenga que ver con las reglamentaciones, los programas, los incentivos, la capacitación. Tenemos una ley, la ley Micaela, que dispone la capacitación en todos los órdenes del Estado. Y a nosotros, a los que estamos reunidos acá, nos compete la operatividad en las peticiones judiciales, es decir, concretar en las decisiones, en las resoluciones, en lo que se llama la jurisprudencia. Pero para que pueda existir una jurisprudencia con perspectiva de género, en este caso, con perspectiva de vulnerabilidad, de ancianidad, de niñez, de lo que fuere o lo que pedimos, se necesitan de dos actores: los abogados, que en toda la legislación aparecen como auxiliares de la justicia,
y que tienen todas las obligaciones y prerrogativas de los magistrados, porque así dicen la ley orgánica, los códigos y demás, tienen el estatus de los magistrados, por así decirlo, pero si esos abogados no provocan esas resoluciones, nosotros los jueces no nos podemos pronunciar. Entonces, por allí comienza esta cuestión de generar jurisprudencia en un sentido o en el otro, ¿no? Los actores principales son los abogados y luego los que van a concluir esa labor de formar los criterios jurisprudenciales va a ser el Poder Judicial con toda su organización, no solamente los magistrados, sino también el Ministerio Público, a través de el Ministerio en sus tres esferas, la pupilar, de la defensa y fiscal. Y también los auxiliares, los empleados, los secretarios, todo el aparato que necesita moverse para poder sacar una resolución. Por supuesto que también los peritos, los médicos, los traductores, es decir, todos los que trabajan en esa función jurisdiccional. Entonces a mí me pareció importante hoy, no sé doctor con cuánto tiempo cuento, 7:20, no sé, espero, bueno, cuando empiecen a levantarse e irse, ahí corto, porque me doy cuenta que se aburrían. Bueno, entonces, la importancia de la jurisprudencia es que se van generando, vuelvo a decir, en el ámbito judicial, se van generando estándares de actuación. Esos estándares, ¿qué significa estándares? Bueno, significa lo mínimo que se tiene que dar, lo mínimo que se tiene que dar para decir que la norma se ha realizado. Es decir, que en la práctica esa norma se ha realizado, ya sea una norma constitucional, una norma convencional, una norma ordinaria, municipal, reglamentaria, etcétera. Entonces, me pareció importante eh, hablar de la jurisprudencia. Yo tengo en una segunda parte mucha jurisprudencia que puedo dejar y demás, que es señera, es decir, a lo mejor no es actual, pero sí ha provocado cambios en la legislación, ha provocado, a mí me gusta dar, por ejemplo, un ejemplo que todos conocen, que es el caso del divorcio. En la Argentina, en el año 1986, nunca en la Argentina, salvo la ley 14394, que era allá hace mucho tiempo, que durante 9 meses permitió que existiera el divorcio en la Argentina. Luego fue derogada esa ley. Pero en el año 1986 se dicta un caso Sellén-Sellén. Los esposos Sellén se presentan y plantean la inconstitucionalidad de una ley, que en realidad de la ley del matrimonio civil, que era una ley, que era un decreto ley. En realidad ese artículo había surgido como un decreto ley en un gobierno de facto. En esa época la mayoría de las personas, o sea, el Congreso estaba cerrado. Entonces, las personas que podían llevar un proyecto de ley, digamos, porque seguían la numeración, pertenecían a la democracia cristiana, porque el gobierno en ese momento estaba muy involucrado con esa ideología, ¿no? Entonces pusieron una cláusula por la cual el matrimonio era indisoluble, o sea, podían separarse la mesa y el tálamo, es decir, los bienes, pero no se podía disolver el vínculo conyugal. Este matrimonio plantea la inconstitucionalidad y entonces en un voto espectacular, muy bueno, varios votos, pero el voto de Petraki es decisivo en ese momento, se dice más o menos esto, que esto tiene que ver con el derecho canónico. Esta norma está en el derecho canónico. Entonces, que esto vale para los católicos. Entonces, que los católicos no se divorcien, pero que el resto de la población se puede divorciar.
y que lo que estaba consagrado en la Constitución, el artículo, eh, creo que 19, no me acuerdo, no, 19 no puede ser, bueno, no sé muy bien los números yo de la Constitución, no obstante que soy profesora de Derecho Constitucional. 20. El artículo 20, el derecho de los extranjeros, que era el derecho de casarse. Y entonces de ahí se surgía que, bueno, si los extranjeros tienen derecho a casarse, por supuesto los nacionales también tienen derecho a casarse y sin ningún impedimento, casarse todas las veces que quieran. Era esto más o menos lo que decía el código. Por supuesto hubo una avalancha de juicios de divorcio invocando el caso Seyén-Seyén y a los pocos meses se modifica la ley del matrimonio. Entonces, solamente para dar un ejemplo de cómo los tiempos cambian cuando hay una jurisprudencia que provoca alguna reacción en la sociedad y que entonces eh, pro- hace ver que es necesario un cambio de paradigmas, un cambio de todo. Bueno, yo hoy elegí un fallo muy reciente para hablar de esto que termino de decirles, es decir, el tema de los cambios de paradigma, el tema del impacto de la Constitución, el impacto de la jurisprudencia, el tener en cuenta la Constitución, el tener en cuenta la normativa, los derechos fundamentales, porque muchas veces nosotros hablamos en abstracto de perspectiva de género, y muchas veces yo veo en los fallos que se habla de perspectiva de género, pero que no se aplica la perspectiva de género. Entonces hay que saber aplicar la perspectiva de género, hay que saber aplicar la perspectiva de niñez, la perspectiva de ancianidad. Este fallo es importante sobre todo, por los derechos fundamentales de un niño, pero también involucra a la madre. Y por primera vez veo yo por primera vez que en nuestro foro, que tan claramente aparecen algunas cuestiones muy sencillamente explicadas y demás. Entonces, espero no cansarlos, yo me senté al costado porque me voy a parar para que, porque no tuve la precaución de traer una computadora y de ahí ir mirando, entonces voy a ponerme acá a un costadito, avísame cuando me esté por caer ahí antes. Y entonces, por favor. Bueno, acá tenemos visión jurisprudencial de los derechos de las mujeres. Esa es la sentencia del 27 de febrero de este año. Interviene el juzgado de familia número 3, que la titular es la doctora Infante, y también tiene una actuación muy destacada el Ministerio Público para la interpretación de las normas, fundamentalmente la interpretación de los artículos 7, 7 bis, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Instituto de Obra Social de Corrientes, es decir, del IOSCOR. Ustedes saben que es una obra social cautiva. ¿Qué quiere decir cautiva? Que los empleados del Estado provincial no pueden renunciar a la obra social. Están cautivos, tienen que utilizar esa obra social. Hay una integración normativa sumamente importante, delicada, fina, correcta, atinada, que hace concluir al Ministerio Público que no hay ningún impedimento legal para poder afiliar a este niñito prematuro, nacido prematuro, con bajo peso extremo, que corría peligro de vida permanentemente y que ya hacía más de un mes que los padres iban todos los días al IOSCOR a ver. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el caso como para que se pueda entender de qué se trata. Ah, bueno, no está ahí. ¿Yo hice algo? No, ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba? Es decir, su abogada lo que había planteado era una medida autosatisfactiva del Código Procesal Civil y Comercial. O sea, del Código Procesal Civil y Comercial, que es aplicable a todos los supuestos y que además tiene aplicación supletoria en muchas leyes especiales y demás. Entonces, una norma genérica.
y era, por supuesto, dirigida contra Dioscuri, que solicitaban la afiliación inmediata de un niño nacido prematuro, con bajo peso extremo, como terminé de decir, ¿a dónde? Al plan materno-infantil. El plan materno-infantil para que pudiera recibir la atención médica, o sea, que cubra los costos de la internación, los medicamentos y un elemento fundamental que es un fortificador de la leche materna, que es una cuestión muy difícil de conseguir, muy cara, y entonces pedían la cobertura de toda la asistencia, ¿no? Bueno, en primer término, el primer juzgado se declara incompetente en los términos del artículo 18, inciso O, del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, que es una norma genérica, no específica, es una norma genérica que trata los procesos urgentes, las cautelares, donde estén involucradas cuestiones de familia, ¿no? Bueno, ahí cuando viene al, al juzgado, se declara incompetente, pasa al fuero de familia, y cuando viene al fuero de familia, la jueza, no voy a leer el Power porque es para ustedes, para que ustedes lean y miren, pero fundamentalmente hace hincapié en que en realidad hay que dejar las formas, en este caso no perder tiempo, y resolver para lo que significa una tutela judicial efectiva, que no es solamente el acceso a la jurisdicción, sino una respuesta justa y además en el tiempo oportuno, ¿no? Bueno, se trata de la vida de un recién nacido en pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos, dice la jueza, reprochando un poco, ¿no es cierto? Pero bueno, dice que en este caso hay que tener una mirada colmada de empatía. Cuando lo puse en negro, ¿no? Para en negrita, con una perspectiva de género y de niñez, para atender estas situaciones y dar la respuesta adecuada. Entonces reconduce el trámite dentro del propio código. Fíjense, es importante esto, que no se pierda tiempo, y reconduce el trámite dentro del propio fuero de familia, niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque ese código también contempla las medidas autosatisfactivas. Las contempla en un articulado donde aparecen los presupuestos de procedencia, que eran todos los que tenían que ver con este caso, ¿no? Bueno, tienen el artículo 557, que era el anterior, el 558, que por supuesto habla de la urgencia extrema y que se puede disponer de una medida de modo inmediato, sin sustanciación, cuando resulte evidente de que la urgencia es tal, no es necesaria la sustanciación. Entonces, ella dice, constituye una herramienta procesal importante y que es precisamente la que hay que aplicar en este caso porque hay una fuerte probabilidad. Acá aclara precisamente que no se trata de una cautelar, que tiene los visos de definitividad, o sea, es una decisión que se resuelve. Después vamos a ver que aun cuando y cita a Peirano, fíjense, acá sí me voy a permitir, dice, se trata de dar despacho a situaciones de extrema premura, de disponer soluciones inmediatas, definitivas, urgentes. No revisten naturaleza cautelar, no dependen de un proceso ulterior o paralelo, no abastecen a ulteriores instancias y que se agotan. Esto no quiere decir que no se pueda apelar, puede ser que se apele, pero también en esta normativa va a haber otra norma que nosotros la vamos a ver al final, donde dice que aún en el caso de la apelación no puede obviarse el cumplimiento de la medida que se adopte. ¿Ah? Es decir, que tiene los caracteres de ser una decisión sustantiva, ¿no? No cautelar, sino sustantiva. Ahí analiza lo que es la petición. Y acá yo me quiero detener en algo. Fíjense,
no sé si esto tiene, creo que sí, que tiene, ay, no, no sé qué hice, perdón. Ahí está, bueno, ya lo arreglé. Fíjense, acá sí les pido que ustedes lean, porque esto es fundamental, porque la mamá del nenito, durante el embarazo, es una mujer joven del interior y que es docente, entonces tiene la obligación de tener la obra social del IOSCOR, ¿no? Y durante todo el embarazo tuvo el plan materno infantil. Pero resulta que recién cuando nace el niño, le dicen que no puede tener la cobertura porque el papá tiene obra social. Es decir, o sea, ya tenía adjudicado el plan materno infantil, todo el tiempo del embarazo tuvo el plan materno infantil, pero desde el nacimiento el niñito estaba sin cobertura porque el padre cuenta con una obra social. Bueno, y que acá es muy importante porque lo que le quiero decir que tiene un sustento en las normas vigentes. Esto es muy importante porque cuando se formulan las peticiones, no hay que formularlas en abstracto, hay que bajar al caso y hay que mencionar las normas y también, así como los jueces estamos obligados a mencionar, a sustentar en el derecho vigente, también el abogado debe hacer lo mismo. Pero fíjense, dicen, no hay constancia de una resolución administrativa. No, la autoridad del IOSCOR que tendría que haber resuelto esto, no, no resolvió nada, no hay una resolución. Son solo comunicaciones por WhatsApp. O sea, por el WhatsApp y le dicen que no puede ser dado de alta como afiliado porque el padre tiene otra oración. O sea que estamos ante vías de hecho, solamente vías de hecho. Y justamente la normativa de las autosatisfactivas habla de vías de hechos contrarias al derecho. Entonces, fíjense, la jueza discurre acerca de esta, que es, que es una obra social cautiva y demás, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, voy a volver, bueno, voy a volver, no importa, si podemos arreglar, pero fíjense, ella dice algo que es conmovedor, porque dice desconocer o excluir al niño del grupo familiar, o sea, fue excluido del grupo familiar. Dice, es necesario visibilizar que es el propio Estado provincial quien a través del organismo de salud viola compromisos internacionales. Porque nosotros, la Argentina pertenece a dos sistemas de protección de los derechos humanos. Uno, el de Naciones Unidas, ONU, con toda una normativa entre las que está la Declaración de los Derechos del Niño, ¿m? Y que tiene jerarquía constitucional además. Y después tenemos otro sistema de protección de los derechos humanos, que es el interamericano, el de la OEA, donde también tenemos pautas y normativas y también tenemos opiniones consultivas, tenemos sentencias que tienen que ver precisamente con el derecho a la familia, el tema de la protección integral, el tema de la pertenencia a una familia. Fíjense, en el caso Fornerón de Entre Ríos, acá muy cerca, una provincia vecina, ya la Argentina fue condenada en el 2012 por no respetar esos compromisos en el ámbito familiar. Y acá por violar derechos de los niños. Entonces, acá lo que dice la jueza es que se tiene que garantizar los derechos del bebé y de su grupo familiar. Justifica la urgencia. La urgencia de resolver esta cuestión resulta evidente. Surge claramente el reclamo de la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra un pequeño niño que tiene el derecho de gozar del sistema de salud, cuya beneficiaria principal es la madre. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la cuestión central a debatir? El derecho a la cobertura de salud. Y ahí cita una serie de tratados, pactos y demás que tienen jerarquía constitucional. ¿Mm? Y
donde se habla de esta cuestión. Y entonces acá habla de la naturaleza de la causa y las obligaciones del Estado. Entonces, allí la jueza dice, las niñas, niños y adolescentes gozan del derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia, al desarrollo en el máximo posible que se pueda alcanzar y tienen que tener el acceso directo a la salud en todas sus dimensiones, incluidos los derechos de la seguridad social. Y que el principal obligado a asegurar todo esto es precisamente el Estado. Yo le decía hoy que eh, el Estado es entendido en todas las dimensiones, Estado nacional, provincial, municipal, absolutamente todo. No solamente el Estado nacional. Y fíjense, acá hay una relación con el derecho administrativo, porque esto es cierto que no hay un acto administrativo, no existe el acto administrativo, pero viene de un órgano de la administración. Entonces, funda también en la ley 3460, que es la ley de procedimiento administrativo, que en el artículo 92 requiere la motivación. Imagínense que si no hubo una resolución, no podía haber motivación. Eran vías de hecho. Entonces, no existía, por lo tanto, ella va a concluir luego por el artículo 98, donde no se aseguró las garantías del debido proceso, sino que es una decisión absolutamente unilateral, donde no interviene el damnificado, que se trata de un acto inexistente. Entonces, dice, el bebé se encuentra en neonatología sin cobertura médica y necesita continuar con todas las atenciones y todo lo que tiene lo necesario, ¿no? Esa decisión, que fue expresada por mensajería instantánea, la supresión sin aviso previo del cese de la cobertura, resulta contraria a los derechos del recién nacido, no solo al derecho a la salud, sino además a la vida, a la dignidad, a la integridad física, por lo que no tengo dudas de la procedencia de esta medida autosatisfactiva. Y acá habla del Poder Judicial como parte del Estado y garante de los derechos fundamentales. Cita un libro muy interesante que precisamente tiene que ver con la jurisprudencia. Yo lo busqué, este libro, no estoy haciendo propaganda, ni conozco a la autora ni nada, pero le quiero decir que es un libro que existe. Está el libro y justamente se llama Perspectiva de Género y Argumentación Jurídica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y analiza los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tienen que ver con la perspectiva de género y cómo argumenta la Corte cuando resuelve cuestiones con perspectiva de género. ¿Tá? Y fíjense qué interesante, no, les digo, no voy a leer, pero fíjense, habla de las situaciones de desigualdad contextuales, estructurales o particulares, y que esa perspectiva implica reconocer que existen experiencias principalmente de grupos subalternizados que nunca han sido considerados en el ámbito jurídico. ¿Ah? Eh, Dice que tiene que haber una mirada con perspectiva de niñez. Entonces, dice, muy bien, a mí me encanta esta parte porque explica lo que implica tener una mirada con perspectiva de género, de niñez, de ancianidad, que implica para los jueces, en este caso la juzgadora, la obligación de salir de los moldes, roles, estereotipos que se vienen dando de manera regular y durante años en la sociedad en la que vivimos. También requiere empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, desde ese lugar de todas las mujeres que como empleadas del Estado provincial realizan aportes a la obra social en forma obligatoria con el consecuente descuento dinerario, sin que cuenten con la posibilidad siquiera de renunciar y afiliarse a alguna prepaga que resulte más beneficiosa. Yo me acuerdo cuando entré al Poder Judicial en el año 1985, yo hice todo un planteo en el IOSCOR con fundamento en la propia ley y demás. Yo era secretaria y, por supuesto, no, me rechazaron, planteé el jerárquico, agoté la instancia administrativa. Después no quise seguir el contencioso administrativo, pero nosotros, los secretarios entonces, yo secretaria, soy jueza hace 12, 13, 14, no sé bien años, pero fui 28 años secretaria. Y entonces siempre quería renunciar a la obra social. Bueno,
no podía, no se puede. ¿Cuál es la razón? Que el padre tiene obra social. O sea que si el padre no tiene obra social, entonces sí, la madre, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Es una barbaridad esto de que o sea, si el padre no tuviera obra social, sí podía la madre, nosotros sabemos que en el Código Civil, por ejemplo, desde tiempos en los que hablábamos de la patria potestad era compartida. Hoy decimos responsabilidad parental. Bueno, la responsabilidad parental es compartida, pero además la madre de este niño es autónoma, se autoabastece, tiene su sueldo y además se le descuenta de su sueldo el valor de la obra social. Entonces, el rol de la asesora de menores, brillante el dictamen de la asesora de menores. Si bien no discurre acerca de las cuestiones de los roles y demás, sí en todo lo que tenga que ver con la interpretación objetiva de las normas vigentes y que rigen el funcionamiento del Instituto de Obra Social de Corrientes. Ella precisamente dice, la circunstancia de que el padre del niño posea la cobertura de otra obra social no conlleva ni hace extensiva la protección a su grupo familiar. Por ello, no queda configurada la prohibición o excepción de la cobertura. Porque, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando aparece en el artículo 7 la obligatoriedad es para el titular. En el 7 bis dice que pueden adherirse, o sea que hay una opción, entonces esa opción, no, voy a volver, esa opción la puede ejercer la madre y que en este caso el niño no era afiliado en carácter de beneficiario del padre, sino que la madre había elegido tenerlo en su obra social y que esto le permitía la propia ley del IOSCOR. O sea, era una opción que podía tener. Y en virtud de ella había, en virtud de esa ley, la madre había hecho uso de esa opción. Entonces, la jueza concluye, el artículo 7 no establece para incluir a los hijos como beneficiarios el recaudo de que el progenitor no tenga obra social. Solo requiere adquirir la calidad de beneficiario, ser hijo del titular nada más. O sea que no hay ningún impedimento legal. Concluye en que hay una interpretación errónea del derecho, ¿no es cierto? Y allí hace toda la interpretación, integra su primera conclusión, la asesora, con los artículos 8 y 9 de la propia ley. Es decir, no se sale de la ley del IOSCOR. No se va a buscar, trabaja exclusivamente en un dictamen impecable, trabaja exclusivamente con la ley del IOSCOR. Y concluye, la adhesión del hijo de la beneficiaria no constituye una opción por parte del IOSCOR, sino, ahí me falta una O, sino una obligación de su parte. O sea, el afiliarlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la jueza? Las acciones unilaterales asumidas por el IOSCOR violan una serie de derechos, son violatorias del derecho a la salud que se encuentra tutelado y ahí va a citar varios y todos los que tienen jerarquía constitucional. Y cita un informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque hay un protocolo facultativo, que también tiene jerarquía superior a las leyes del Congreso por el inciso 24 del artículo 75. Bueno, nosotros siempre hablamos del 75, inciso 22, inciso... Pero el 75, inciso 24 dice que los documentos derivados de esos tratados, y ahí entran los protocolos facultativos, los adicionales, todo lo que tenga que ver como producto de esos, también tienen jerarquía superior a las leyes y deben ser interpretados con el artículo 31 de la Constitución, que fija el orden de prelación de las normas nacionales respecto de los tratados, la Constitución y las normas provinciales. Es la cláusula federal, el artículo 31. Bueno, y aquí se detiene en el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño,
que dice que tiene el derecho de beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro, y adoptar todas las medidas necesarias para el mayor goce de los beneficios que brinde, cita también el artículo, el punto 2. Y entonces aquí llegamos a la cuestión de los estereotipos. Dice los estereotipos de género o roles de género. La jueza se ocupa, dice, la postura paternalista de Dioscor lesiona los derechos de la madre y el niño. Visibilizar las vulnerabilidades con perspectiva de género nos permite advertir la desigualdad, la discriminación. ¿Por qué? Porque esos patrones socioculturales continúan vigentes. Acá hay una cuestión interesante, dice, ¿no? Yo advierto que en los discursos políticos, en las plataformas y demás, se habla de programa, de perspectiva de género, pero en realidad vacíos de contenido. ¿Por qué? Porque es necesario acudir a la justicia para obtener la cobertura de salud, cuando están las normas que dicen que puede tener la cobertura de salud. ¿Entienden por qué hice todo lo primero para que se entienda que se trata de normativa vigente y que son estereotipos los que juegan en contra, no la norma? O sea, podemos tener las mejores normas, tenemos todos los pactos, tratados, convenciones, las sentencias de la Corte Interamericana, los informes de los comités de derechos humanos, de los comités, el comité CEDAW, por ejemplo, de las mujeres y demás, pero no, tiene que ser el padre. Ella le dedica, no sé si puse, pero le dedica un párrafo donde dice, sigue la figura paternal del padre proveedor. El padre es el que tiene que proveer. Y esto nos lleva, ¿se acuerdan? Que estudiábamos en la facultad, ustedes no, porque son todos muy jóvenes, pero yo estudiaba allá en una, ¿cómo se llamaba la figura? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la figura. La infidelidad como causal pero ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el delito. El adulterio, gracias. El adulterio, la mujer se entendía consumado el delito de adulterio en un solo acto, un acto sexual, por supuesto, en un solo acto sexual. En cambio, el esposo tenía que tener manceba. Y ahí estudiábamos qué significaba manceba. O sea, tenía que tener otra señora instalada en una casa, a la cual ¿y qué se penaba? O sea, y los autores escribían, ustedes vuelvo a repetir, son muy jóvenes, pero vayan a leer Soler, Núñez, todo eso, donde nosotros los que tenemos 70 años estudiamos. Ahí nos decían, porque acá se pena la preservación de la especie, la madre. La madre vulneró la preservación de la especie, contaminó con una persona fuera, se contaminó con una persona fuera del matrimonio. ¿Está? Por eso el solo acto. Y del esposo se pena que desvió bienes económicos a favor de otra persona. Pero esto tenía que tener una duración en el tiempo, porque si era un solo acto, el Señor no cometía adulterio. Bueno, después, hace 500 años que se abolió el adulterio, ustedes ni habrán estudiado eso, ¿no? Bueno, pero entonces ella dice esto no, que hay publicidad estatal y política respecto de esto, pero que en la práctica no se cumple. Entonces, insiste en que esto es un acto discriminatorio, esto de tener que acudir a la justicia, y que hay arbitrariedad e ilegitimidad. Vuelve al desconocimiento de la pertenencia al niño al núcleo familiar. Y esto resulta manifiestamente arbitrario e ilegítimo. Y no se tuvo en cuenta el interés superior del niño. Que hay una discriminación, hay ilegitimidad y discriminación, que esto está reconocido en las leyes y demás, y entonces concluye en que hubo violencia institucional. Violencia institucional porque además de la grave afectación del derecho a la salud del niño, la madre ha sido víctima de violencia institucional, toda vez de que además de que reclama con derecho el trato despersonalizado de su reclamo,
la falta de notificación formal de la decisión administrativa, el informalismo, la falta de empatía con la que fue tratada por, imagínense, una madre que recién tuvo familia, que tenía que ir todos los días a ver si podía lograr, eso lo dice ella después, la falta de empatía con la que fue tratada por el personal a cargo de prestar asistencia y atención a los reclamos, no es más que un acto de clara violencia institucional que no solo se tiene que advertir, sino que se debe denunciar y sancionar. Bueno, acá habla nuevamente, cita este libro, de que los estados tienen que erradicar las violencias de género, cuál es la obligación de que sí hay muchos esfuerzos de los jueces, pero que lamentablemente eh, deben intervenir, porque si no intervienen, implicaría no solo un silencio deliberado, sino una nueva intervención ineficiente y perpetuadora de las violencias. El rol de la jurisprudencia, el rol de los jueces al sentar jurisprudencia al respecto, ¿no? Cita la Corte Suprema respecto de la preservación de la salud, no sé si podemos arreglar, y si no, eh, y justamente se refiere a las obras sociales en las jurisdicciones locales, o sea, en las provincias, como para que esto se entienda que no es solamente una obligación del Estado Nacional, sino que también lo es de las provincias. Tiene dicho de que el interés superior del niño atañe a los jueces, buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar, lo que ella hizo, los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de la forma pueda conducir a la frustración de derechos que cuenten con particular tutela constitucional. Bueno, finalmente concluye en que va a ser la lugar, ordena de manera inmediata el alta afiliación del hijo recién nacido al plan materno infantil, de cual es beneficiaria principal la progenitora, dispone la cobertura integral e inmediata del fortificador de leche materna y suplementación indicados al niño, que está internado con las características del bajo peso, cualquier otro tratamiento médico y farmacológico necesario para el niño, y que hay que librar un oficio al IOSCOR con la mención del artículo 561, precisamente el que les dije al principio, que aun cuando haya oposición, la resolución debe ser cumplida. La medida tiene que ser cumplida, aunque apelen o hay dos opciones, o apelan o inician un proceso ordinario. ¿Mm? Bueno, y por último, considera que deben adoptarse las medidas para garantizar el cumplimiento, por lo cual impone una multa diaria de 1.000.000 de pesos a el IOSCOR, ¿no? Bueno, y declara la existencia de violencia institucional en la medida adoptada por el IOSCOR respecto de la señora X, conforme lo que se expresó en el considerando anterior, ¿no? Bueno, yo me detuve, tengo otras, no sé, todavía se paró uno acá. Ahora donde vea que se pare otro, paro. Bueno, esta es una, ¿por qué me detuve? Vamos al otro. ¿Por qué me detuve en tanto en esto? Porque es un ejemplo, a mi modo de ver, es un ejemplo, bueno, obviamente no conozco la petición, pero me imagino que la abogada, sé que es una abogada, la abogada que se ocupó de esto habrá fundado bien sus peticiones y demás, ¿no? Pero, ¿por qué consideré importante esta jurisprudencia? Porque tiene argumentos fácticos, jurídicos, sustantivos, y hay una sistematización del derecho muy interesante. Fíjense que no se queda con cuestiones que tengan que ver solamente con el derecho de familia, sino que va al ámbito administrativo para ver los caracteres del acto administrativo. Se sustenta en normativa internacional, en normativa provincial,
en normativa nacional, constitucional, convencional, y no deja de lado los aspectos procesales. A mí me parece impecable, me parece un fallo impecable. La felicito a la doctora Nora Infante, ya lo hice, la felicito a la doctora Nora Infante, la felicito a la asesora de menores, también la felicité, porque me pareció sumamente rica la jurisprudencia, interesante, y que se respetaron todas las aristas del derecho, que es lo que nos interesa a nosotros, fundar en derecho nuestras cuestiones. Así que, bueno, espero que todos tengan en cuenta la importancia de su actuación cuando reclaman derechos de terceros, porque esa es la labor de ustedes. Nosotros resolvemos derechos de terceros y ustedes se involucran en, bueno, acá hay mucha jurisprudencia, no los voy a cansar más con esto. ¿Cómo hago para que funcione? Ahí está. Bueno, ¿será que eso se puede llevar para arriba o para abajo, no? Sí, se reduce. Eso se reduce para que pueda leer la gente. Pero bueno, es del penal Castro Castro y tiene que ver con los derechos de las mujeres privadas de libertad. ¿Mm? Y la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, afecta siempre derechos que tengan que ver con su integridad física, mental, sexual, etcétera. Y entonces tiene en cuenta las cuestiones de, bueno, esto es también un caso líder, un leading case, Campo Algodonero, donde hay muchas cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género. Esto yo les puedo dejar, no tengo ni un problema. Y esto tiene que ver con una niñita que es infestada por HIV y entonces es discriminada y demás. Eh, el caso de, de- de- de la Fernández Ortega es otro caso, y ahí se citan otros. El caso Hellman, Hellman 1, Hellman 2, son casos de una joven desaparecida que estaba gestando, que estaba embarazada. La hija apareció, el cadáver de ella nunca apareció, fue apresada en nuestro país en el marco del Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un plan por el cual las Fuerzas Armadas de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay podían ingresar en territorio argentino y viceversa. Las Fuerzas Armadas argentinas también podían hacerlo y apresar personas y trasladarlas y llevárselas a otro país sin mayores trámites. Pero fíjense esta parte. Los hechos del caso revelan una particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Y esto, bueno, ahí se cita lo de la Operación Cóndor. Bueno, y como no quiero cansarlos, acá tenemos muchos casos. Yo quiero darles este caso, el caso Brites Arce. Este es un caso también fallado, es una condena a la Argentina. Se demoran 20 y pico de años en resolver el caso Brites Arce, que es un caso que ocurre en la antigua maternidad Sardá, donde una mujer embarazada mueren ella y su hijito precisamente por que no hay una atención oportuna. Hay estereotipos de género que impiden que se la atienda convenientemente, ¿no? Y entonces es condenada a la Argentina. Este es el caso María, el caso de una adolescente que tiene 13 años cuando da a luz y le dice a su abuela que ella quiere quedarse con la bebé que había nacido, pero la madre la entrega en adopción. Y bueno, acá también se vulneran derechos y lo interesante, yo cuento el caso porque supongo que ustedes después van a mirar los argumentos donde se aplica la perspectiva de género. Em, la importancia de las opiniones consultivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos tipos de competencia. Una competencia contenciosa, donde resuelve juicios que le llegan en algún momento, y una competencia consultiva,
a la que solamente pueden acudir los estados para que la Corte Interamericana interprete algunas cuestiones. En este caso, esa es la propuesta de modificación de la Constitución Política de Costa Rica, el privilegio femenino para la obtención de la nacionalidad. ¿Qué pasaba? Si un hombre se casaba con una mujer de Costa Rica, adquiría inmediatamente la nacionalidad. No así una mujer que se casara con alguien de Costa Rica. La mujer no. El hombre sí adquiría la nacionalidad. Bueno, justamente esto trata sobre la condición jurídica y derecho de los migrantes indocumentados. Después, el caso FAL, que lo conocemos, tiene que ver con el aborto no punible, donde Carmen Argibay funda el voto que va a conformar la mayoría, pero yo me permití traer el voto de ella, donde dice que desde 1921, yo tenía un profesor de Derecho Penal que era ultraconservador, católico y todo lo que quieran decir, y sin embargo, él nos decía, no necesita ser violada y además de mente e idiota, sino que basta con que sea violada para que tenga derecho y sin embargo, la interpretación jurisprudencial durante medio siglo fue contraria a esa interpretación. Entonces acá esto se trataba de una niñita también violada en el ámbito familiar y que pedían que se le se le practicara el aborto y los médicos piden autorización judicial. Esto es mucho antes de la ley del aborto. Miren, esta conclusión es muy linda. Un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial. Y es este proceder el que ha obstaculizado la implementación de los casos de aborto no punibles legislados en nuestro país desde la década de 1920, que es 1921 cuando entra en vigencia el código. Bueno, el caso Góngora, que es la prohibición, los que hacen penal, la prohibición de la probation en los casos de violencia de género. Esto tiene que ver, me quiero ir a algunos casos nuestros. Estos son, bueno, a ver, qué lástima que no podemos sacar esto. Bueno, este es de un juzgado nuestro, está es nuestro, a ver, de Mercedes, es de Mercedes. Una señora es poseedora de un predio y vienen a sacarla por la fuerza, aprovechando que no está y demás. Y entonces el juez, fíjense en la última parte, de bien es necesario recordar que la necesidad de juzgar con perspectiva de género no se limita a la violencia intrafamiliar o al femicidio, sino que la mirada debe ser transversal y atraviesa todas las áreas del derecho por ser estructural la situación de desigualdad de las mujeres. Después, esto que tiene que ver con alimentos, el título que se puso en un dossier muy lindo que publicó el Superior Tribunal en ese año, creo que es 2022, 2023, era Maternar sola es difícil, era el título. Porque lo que dice el juez acá en este fallo, donde está pidiendo alimentos la joven que tiene el hijo a su cargo, pero también el juez advierte que el padre no se hace cargo de los cuidados, de cuidarlo, de llevarlo a la escuela, de atenderlo y demás. Y entonces dice que se priva la joven de estudiar, de trabajar, de tener un trabajo formal y de una serie de cuestiones, ¿no? Una mirada muy. Ejercer el cuidado de manera exclusiva a su hijo pequeño implica un impedimento de libre disponibilidad de tiempo para la realización de otras cuestiones. Esto tiene que ver me encantó este fallo, compensación de qué juzgado Montecasero. Montecasero. Divino, porque el señor dice, ¿por qué yo lo tengo que compensar si ella nunca trabajó? Y entonces el juez hace toda una enumeración
de que criaba a los hijos, que los llevaba a la escuela, que le hacía hacer las tareas, el fallo es espectacular. Son nuestros jueces de acá, de la provincia. Bueno, bueno, esto es un fallo muy interesante porque tenemos varios en la Cámara. Es un caso de un pedido de fertilización asistida. Y entonces la obra social cautiva le dice que la señora vive en pareja con un señor que tiene un hijo y entonces dice que se conforme con ese hijo biológico. ¿Y por qué quiere tener otro hijo? En todo caso, que adopte, una cosa así. Bueno, ahí también el tema, y ahí terminamos, la perspectiva de género. Bueno, me pareció, espero no haberlos cansado, lo que quería era mostrarles, esto les dejo, eh, mostrarles fundamentalmente la importancia que tienen las cuestiones, o sea, en los fallos nosotros vamos a encontrar lo que se llama holding, que es para resolver el caso concreto, y obiter dictum, o sea, para todos, aquello que sirve para otros casos. En la jurisprudencia siempre aparecen esas cuestiones. Doy un ejemplo. Todos conocen el caso de Mejía contra Sofovich. Bueno, en Mejía contra Sofovich era el derecho de rectificación o respuesta. Tenían que resolver el tema del derecho de rectificación o respuesta. Pero todos ustedes habrán estudiado en procesal por el tema de las acciones colectivas, habrán estudiado por el tema de la legitimación, en constitucional por el orden de prelación de los tratados, porque ahí queda definido lo que luego se va a convertir en la reforma de 1994, artículos 75, incisos 22 y 24 en relación al 31. Habrán visto también en el derecho civil, derechos personalísimos y todas las cuestiones. ¿Por qué? Porque es un fallo que tiene muchos obiter dictum y que sirven para otras cuestiones que no tienen que ver con casos puntuales del caso de rectificación o respuesta, ¿m? Del derecho de rectificación o respuesta. Bueno, muchísimas gracias por la atención, muchísimas. La verdad es que confieso que me gusta hablar, pero traté de ser lo más sintética posible y me pareció que teniendo un fallo tan interesante en nuestro ámbito, donde hay una interpretación del derecho y una conjugación entre el Ministerio Público y la juzgadora muy interesante. Así que, bueno, espero que les haya servido, que no haya sido una tarde desaprovechada y estoy a disposición si alguien quiere preguntar algo, lo que quieran preguntar. Aporte también, por supuesto, siempre es enriquecedor el ida y vuelta. Alguien puede ponerse en abogado del diablo y rebatir todo lo que yo dije, que también va a ser aceptado, porque de eso se trata. Sí, sí, sí. Si me permiten, brillante la exposición de la doctora, como siempre. Esto de la obra social cautiva que usted menciona es de siempre, esto de con los casos de fertilización asistida. Yo he tenido muchos, pero muchos casos en los que en la audiencia, abogados del Dioscor dicen que la familia ya está formada, que ya tuvieron un hijo por el mismo método, que por qué más si ya está, pero te lo dicen en la cara. El juez, bueno, el juez laboral defendió perfecto, pero es una tras otra la de esta obra social en ese sentido es lamentable realmente, pero bueno. Que es sola, que una uniparental, una familia uniparental. Entonces, el argumento es de que la obra social tiene que defender los derechos del nasciturus.
o sea, del niño por nacer, porque no va a tener familia. Y yo digo, pero por favor, ¿y el Código Civil? El Código Civil que habla de familia uniparental. O sea, van en contra del derecho, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay cosas que no se entienden, pero hay una cuestión de roles, de estereotipos, de que tiene que ser la familia eh, varón-mujer y tiene que tener padre y madre y bueno, y todas esas cosas que las escriben, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más? Agregar, quitar, enmendar, sustituir. Constitucional, bueno, siempre que tuve esos roles, vieron que soy ex, eso denota la edad. Eh, Siempre me ayudó, me apoyó, estuvo presente, organizó cosas, se hizo cargo de cosas, así que le agradezco, te agradezco la presencia hoy. Muchas gracias. Bueno, y le agradecemos a todos la presencia. El día jueves que viene, que sería 12, tenemos el equipo del Banco de Corrientes, las contadoras, van a estar hablando sobre... Educación financiera para profesionales independientes y, bueno, beneficios y productos que ofrecen ellos. Así que va a estar muy interesante. Así que los esperamos a todos con mucho gusto.